Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Samuel Darío Jordán Quimis. Estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, sede de La Tacunga, con la materia de Física Clásica, con el ingeniero Diego Proaño Molina, con el NRC 7664. A continuación vamos a ver en este caso la materia de laboratorio de momentos de inercia. Primero comenzamos con los centros de masa. El centro de masa se define como el punto en que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Es decir, que en ese punto el peso de un cuerpo estará proporcionado en partes iguales, formando una simetría dentro de sí mismo. Además, es importante recalcar que cuando se trate de cuerpos volumétricos, es decir, en R3 vamos a tener adicional el eje Z, de forma que, para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Es decir, que tenemos siempre como centro de gravedad en un cuerpo su parte central de la siguiente forma. Como podemos observar, y tenemos un cuerpo plano de forma regular que, si lo segmentamos, se divide en algunas figuras geométricas ya conocidas. Después tenemos la inercia. La inercia se define como la propiedad de la materia de resistir cualquier cambio de movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Es decir, que una magnitud escalar que expresa la resistencia otorgada por un cuerpo cuando éste se hace girar sobre su eje propio. Normalmente lo aplicaríamos en un vehículo con movimiento en sus llantas, que se puede traducir como un cilindro hueco. Momento. El momento se expresa como la resultante de una fuerza por una distancia. Ese efecto hace girar elementos en torno a un eje. Recordemos que el momento se traduce como una magnitud vectorial, es decir, que tendrá sentido y dirección. El momento es constante, por lo cual se puede calcular en cualquier punto del plano. Aquí tenemos el momento de inercia, que se puede manifestar como el momento de inercia, que es una resistencia que cambia su velocidad de rotación y la dirección de su eje de giro. La inercia de un objeto a la rotación está determinada por su momento de inercia, está siendo la resistencia que un cuerpo en rotación opone al cambio de su velocidad de giro. Es decir, que cualquier cuerpo, sea plano o volumétrico, podrá rotar alrededor de uno de sus ejes, generando una resistencia a dicho movimiento. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica en donde nos evidencia todas las fórmulas de inercia de los cuerpos planos. Y a continuación vamos a ver las fórmulas de los cuerpos volumétricos, que en este caso tenemos el cilindro de sólido o disco en el eje simétrico, un anillo sobre un eje simétrico, esfera sólida varía sobre el centro, un cilindro sólido del diámetro central y un anillo sobre un diámetro, delgada capa esférica y una varilla sobre un extremo. A continuación vamos a ver los cálculos del laboratorio. Muy bien, a continuación ya vamos a ver los cálculos del momento de inercia. En este caso tenemos el primer ensayo, que es del cuerpo plano regular. Como lo podemos ver, aquí tenemos denotada nuestra figura, que está segmentada por 7 figuras geométricas. Como lo podemos ver en la imagen de aquí al lado, tenemos ya en este caso dividido las 7 figuras geométricas con sus dimensiones y con sus respectivos centros de gravedad. A continuación, bueno, en la práctica anterior habíamos visto sobre la parte de los centros de masa. Entonces, en este caso, para yo poder comenzar a realizar el momento de inercia, siempre se pone el eje de rotación, ya sea en X o en Y, referente y centrado justo en el centro de masa. De esta forma, yo voy a poder calcular el momento de inercia de cada una de las figuras geométricas y después sumarlas para, en este caso, realizar el momento de inercia total. Para realizar el cálculo del momento de inercia es necesario definir las distancias de cada centro de gravedad conformada por las figuras geométricas del cuerpo plano. Lo próximo que haremos será calcular la inercia teniendo en cuenta cada fórmula sin olvidar la densidad del material con la que se elaboran los cuerpos. Eso de ahí los vamos a ver a continuación. Primero definimos las áreas, que ya la habíamos calculado en este caso en el laboratorio anterior y las tenemos anotadas así. Para en este caso la inercia 1 es un cuerpo rectangular. Eso quiere decir que vamos a usar la fórmula rectangular para calcular la inercia, que es 1/12 por la base por la altura al cubo más el área por la distancia que hay desde el eje de rotación hasta los centros de masa de cada uno, en este caso de mis figuras geométricas. Después de esto, una vez ya calculado todos los datos y puesto en orden, vamos a tener que hacer el momento de inercia 1 de 20.8875 metros cuadrados por metros cuadrados. Siempre es importante dejar el momento de inercia expresado en kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos que calcular en este caso o averiguar la densidad que posee el material con lo que hayamos hecho nuestros cuerpos. En este caso, para mi situación específica, yo hice los cuerpos con cartulina, por lo tanto la densidad de la cartulina, en este caso, recordemos que hay 3 tipos de densidades: la densidad volumétrica, la densidad superficial y la densidad longitudinal. Para este caso vamos a necesitar la densidad
superficial, ya que como es un cuerpo plano que está en dos dimensiones, obviamente va a tener una superficie. Por esta razón, la densidad de la superficie es 200 gramos por metro cuadrado y transformado en este caso a kilogramos me queda 0.2. Multiplicamos este valor de la densidad superficial por la inercia y ya nos queda expresado en kilogramos por metro cuadrado, ya que se simplifica una masa cuadrada con la otra. De forma que tenemos 4.1775 kilogramos sobre metro cuadrado. De la misma forma hacemos con los restantes, como podemos observar, hasta la parte en la que llegamos a la inercia 4, que son de los rectángulos. Utilizamos la misma fórmula, lo único que va a cambiar es que vamos a tener en vez de un doceavo, vamos a tener un 36avo. Y se repite el mismo proceso, como lo podemos ver a continuación. Por último, ya tenemos para sacar la inercia total, se hace una sumatoria de las inercias previas obtenidas. Por lo tanto, la sumatoria de todas esas me queda 23.1506 kilogramos por metro al cuadrado. A continuación vamos a ver el ensayo 2, que es un cuerpo volumétrico en el cual de la misma forma en el anterior ensayo habíamos analizado y estructurado cada uno de sus partes para poder desarrollarlo. De esta forma podemos utilizar la fórmula de la inercia de un prisma rectangular, ya que se supone que el cuerpo está conformado por 4 de estos prismas rectangulares, ¿sí? Entonces vamos a tener que la inercia 1, que es de todos son de un prisma rectangular, va a ser un doceavo de la masa por, en este caso, la altura más la profundidad, todas estas al cuadrado. Como en este caso nosotros ya estamos trabajando con una masa, esta masa previamente ya la debíamos de haber calculado en una balanza. Como podemos ver, para calcular el momento de inercia de un cuerpo volumétrico siempre será necesario medir su peso para usarlo posteriormente en la fórmula. Como vemos, ya obtenemos el resultado en kilogramos sobre metro cuadrado. No es necesario en este caso transformar. De la misma forma realizamos con los otros prismas rectangulares y por último hacemos la sumatoria. Y por lo tanto me queda que 6.8736 por 10 a la menos 3, en este caso el momento de inercia de este cuerpo volumétrico. Ahora tenemos el ensayo 3, que es un cuerpo plano e irregular de dos funciones. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos las dos funciones graficadas con sus respectivas, en este caso, bueno, detalles. Para calcular el momento de inercia siempre es importante recordar que debemos de utilizar la integral definida. ¿Ya? Es que es una expresión que la vamos a tener de la siguiente forma. La inercia en X va a ser igual a la integral definida desde el punto más bajo. Recordemos que si estamos analizando en X vamos a trabajar con Y, y si estamos trabajando la inercia en Y vamos a trabajar con X. Por lo tanto, el punto más bajo de nuestra gráfica la vamos a colocar en A y el punto más alto en B. Sí, por lo tanto va a ser la fórmula de la integral definida de Y al cuadrado por el diferencial de A. Este diferencial de A lo podemos expresar en función del diferencial de y por una pequeña diferencia entre las funciones ya obtenidas, que es la función inferior menos la función superior. De esta forma, y despejando la x, nosotros podemos obtener que en este caso la primera función es 1, y si nos damos cuenta del despeje de esta primera función nos va a dar raíz de y más 8. Integramos realizando los procesos de integración correspondientes y evaluando obviamente en los puntos, que es de menos 8 a 1, que en este caso serían mis puntos delimitantes de mi zona en la cual se intersecan las dos gráficas. Tenemos que la inercia en X va a ser de 50.6775. Sin embargo, aquí nos encontramos otra vez con el mismo inconveniente, que es de que tenemos masa al cuadrado por masa al cuadrado. Como lo habíamos realizado en los anteriores procesos, debemos de, en este caso, tratar de coger y multiplicar, en este caso, la densidad superficial por inercia. Bien. A continuación, bueno, tenemos el ensayo 4, que es de un cuerpo plano regular. Sí, aquí mismo igual tenemos que aplicar la misma fórmula. La diferencia es que en este caso vamos a tener no una diferencia, sino que solamente la función en sí. Despejamos de la misma forma el y y nos va a quedar por lo tanto raíz de 4 menos y sobre 4. Integramos con los procesos respectivos de integración y por lo tanto me va a quedar que el momento de inercia va a ser a 1.95048 para en este caso este cuerpo en específico. Por lo tanto tenemos lo último, los resultados que nos mencionan aquí un resumen sobre los momentos de inercia que hemos obtenido. Como las conclusiones podemos dar por hecho que al momento de calcular el momento de inercia siempre es necesario hacerlo en un eje. Y dependiendo de este eje nosotros vamos a utilizar el otro. Por ejemplo, si trabajamos en el eje X vamos a usar el coeficiente Y. Y si trabajamos con el eje Y vamos a usar el coeficiente X. De la misma forma en un volumétrico, si trabajamos con el X usamos el Y y el Z. Y si trabajamos con los demás, bueno, usamos lo que nos sobra. ¿Sí?
De esta forma se da por concluido la práctica de laboratorio de momentos de inercia, recalcando que en este caso la inercia siempre se tiene que realizar en kilogramos sobre metro cuadrado y hemos comprobado una vez más que los centros de masa calculados en el anterior laboratorio están correctos. Muchas gracias.